Este negocio necesita mucha constancia y disciplina, van de la mano, porque muchas personas creen que vender una propiedad, la verdad que es fácil, la intermediación, hablar con el propietario y luego conseguir el comprador, pero la verdad que no lo es. Una vez que entras al negocio te vas dando cuenta de los peros que hay, porque lamentablemente el negocio, no hay muchos propietarios lamentablemente que acceden a trabajar con una intermediación. Que un error que no deja avanzar a los agentes es el miedo. El miedo, la falta de confianza en sí mismos, que se entiende, porque muchas personas que entran al negocio lo ven como un trabajo que a fin de mes hay que facturar, hay que llevar un pan a la mesa, y no siempre es así. Las ventas no son a veces tan rápidas, ¿no? Depende de otros factores. Sin embargo, el miedo al rechazo, ¿no? La confianza en uno mismo, de las llamadas, las visitas, cómo hablar con las personas, ¿no? Eso nos puede frenar mucho. Bienvenidos a Tu Espacio para Crecer, el podcast donde hablamos sobre crecimiento profesional y bienes raíces. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque es el final de nuestra temporada. Realmente muchísimas gracias por estar acompañándonos durante este camino. Hemos visto crecimientos de algunos agentes que han empezado desde cero y experiencias maravillosas que nos ayudan un poco más a conocer lo que es este rubro. El día de hoy me encuentro con un invitado muy especial, Miguel Ángel Rivera, el co-broker de Remax Espacio. Bienvenido, Miguel. Hola Gabriel, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá en la oficina. Ya llevamos bastantes años, ¿no? De la mano de Yulisa, de Jimmy, y bueno, empecemos. Perfecto. Miguel Ángel, realmente es un gusto tenerte acá en el podcast. Eres un invitado muy especial porque bueno, ya tienes un tiempo y has iniciado, ¿no? Lo que es el Remax Espacio básicamente desde el inicio, está desde el inicio, ¿no? Entonces, bienvenido realmente. Muy bien, como sabes, este es un podcast, una entrevista, la idea es que sea bastante fluido, pero vamos a empezar un tema, ¿no? Porque tú durante tu tiempo, que estás desde ya hace un tiempo acá en la oficina en Remax Espacio, has visto llegar a muchos agentes. Así como los has visto llegar, has visto a muchos irse y has visto a muchos crecer. ¿Cuál consideras que es la diferencia, o lo que diferencia entre los que se van y los que se quedan? ¿Qué crees que hacen diferentes ellos? Es una muy buena pregunta, Gabriel, porque mucha gente, muchas amistades o familiares o gente externa al negocio que conozco me consultan, ¿no? Oye, quiero entrar al mundo inmobiliario, ¿no? ¿Es fácil o qué tal es? Y yo les respondo que la verdad que no, porque un común denominador para todos es la constancia. Este negocio necesita mucha constancia y disciplina, van de la mano, porque muchas personas creen que vender una propiedad, la verdad que es fácil, la intermediación, hablar con el propietario y luego conseguir el comprador, pero la verdad que no lo es. Una vez que entras al negocio te vas dando cuenta de los peros que hay, porque lamentablemente el negocio, no hay muchos propietarios lamentablemente que acceden a trabajar con una intermediación, pero un asesor constante en el negocio que no se rinde, pues va a tener éxito, ¿no? Perfecto. Entonces la constancia es la clave de todo, la constancia, la disciplina. Creo que hablando del rubro inmobiliario obviamente es sumamente fundamental, pero en la vida generalmente lo es, ¿no? Entonces me atrevo a decir que el rubro inmobiliario es algo que se compara mucho con nuestra vida, ¿no? Debemos ser constantes para lograr nuestras metas. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, si bien es cierto que la disciplina es clave, ¿no? Creo que también en el camino como agentes inmobiliarios cometemos algunos errores, ¿no? Pero ¿cuál es el error que podría decirse el común denominador de esas personas que no avanzan, no logran despegar en el rubro inmobiliario? Sí tienen toda la intención, pero al final no logran avanzar ni arrancar. ¿Cuál crees tú, en tu experiencia, que es ese común denominador? Yo creo, Gabriel, que un error que no deja avanzar a los agentes es el miedo. El miedo, la falta de confianza en sí mismos, que se entiende, porque muchas personas que entran al negocio lo ven como un trabajo que a fin de mes hay que facturar, hay que llevar un pan a la mesa, y no siempre es así. Las ventas no son a veces tan rápidas, ¿no? Depende de otros factores. Sin embargo, el miedo al rechazo, ¿no? La confianza en uno mismo, de las llamadas, las visitas, cómo hablar con las personas, ¿no? Eso nos puede frenar mucho. Entonces es un error bastante común en las personas, esa falta de confianza y ese miedo que lo estoy reiterando, ¿no?
Wow, claro, creo que es sumamente fundamental en este rubro donde es 100% hacia las personas, ¿no? El negocio inmobiliario, sí es cierto que nos enfocamos en propiedades, pero más que enfocarnos en propiedades, nos enfocamos en personas. Entonces, creo que es súper necesario tener esa confianza para dirigirse al público, para quizás recibir un no y tratar de manejarlo de la mejor forma posible, ¿no? Así es, de alguna manera es como una especie también de atención al cliente. Entonces, claro, si has tenido experiencia en ello, de repente se te va a hacer un poco más fácil. Pero si no, la idea es aprender y sobre todo las ganas de querer, ¿no? Porque como dicen, quien quiere, puede. Entonces es vital tener toda esa mentalidad positiva para salir adelante. Perfecto, ahora justamente que mencionas la mentalidad positiva, ¿qué consideras que repercute más en este aspecto, no? ¿Es experiencia, talento o mentalidad? Porque muchas personas tienen la experiencia, muchas personas tienen el talento, pero muy pocos tienen la mentalidad. Pero mi pregunta es esa, en tu experiencia nuevamente, porque sabemos que ya tienes un tiempo ya en el rubro inmobiliario, desde muy joven empezaste además, ¿qué repercute más? ¿Talento, experiencia o la mentalidad? Yo creo que vamos desde atrás para adelante. El talento. El talento, hay muy buenos vendedores en realidad, pero también en la oficina, particularmente aquí en Remax Espacio, han llegado personas que no conocen el negocio, es su primera vez, ¿no? Sin embargo, han ido formándose, han ido aprendiendo y han logrado éxito. Entonces, el talento no es algo vital, que en realidad lo puedes ir aprendiendo con el tiempo. Luego, la experiencia. La experiencia considero que es algo muy importante, muy importante, que lo vas ganando pues con el tiempo, ¿no? Entre altas y bajas, ¿no? Entre altas y bajas, entre tantos no que te dicen, entre los cierres, en general, todas las situaciones que te van pasando en este camino, en este sector. Pero como número uno, la mentalidad. Como dicen, bueno, la mente es muy fuerte, entonces si uno cree en sí mismo, si uno tiene mente positiva, de ganadora, de ser persistente en algo que le gusta o quiere, lo va a lograr. Claro. Tarde o temprano lo va a lograr, ¿no? Ya va a depender de ciertas actitudes o, como hablamos, la disciplina, la constancia, ¿no? Pero la mentalidad es muy fuerte y muy importante, sobre todo en este negocio, que claro, también la competencia es bastante alta. Es bastante dura. Es bastante alta en este país. Pero se puede. Hay muchos casos de éxito, no solo en nuestra oficina, sino también en el país. Perfecto. Entonces, mencionaste que los 3 puntos son importantes, pero el más importante es la mentalidad, porque quizá tú puedes tener mucha disciplina, mucha experiencia, o puedes tener mucho talento, pero al final, si no tienes la mentalidad, te van a afectar muchas cosas que se ven en el rubro, ¿no? Correcto. Como el rechazo, ¿no? El rechazo, o al final que estés a punto de cerrar una propiedad, no sé, de $1.000.000, por ejemplo, y se te caiga. Entonces tienes que tener mucha mentalidad, ¿no? ¿Qué ibas a mencionar? Disculpa. Que eso que has mencionado es muy importante, porque eso creo que viene de la mano con la mentalidad. Yo que he estado acá en la oficina en todos estos años, muchos asesores se han ido abajo y han quedado ahí nomás cuando se les ha caído una propiedad. Y no hablamos de $1.000.000, han sido ventas un poco más pequeñas, pero importantes. Claro. Hay otros que les ha costado, pero vuelta han salido adelante, porque han tenido la mentalidad, esto ya pasó, no me puedo encerrar en que perdí la venta o un alquiler o cualquier operación, paso la página y sigo. Ese es un punto muy importante también. Creo que tiene mucho que ver, bueno, obviamente la mentalidad, pero también la resiliencia emocional, ¿no? Exactamente. Porque a veces vienen muchas cosas, ¿no? No solamente profesionales, sino también personales, que podrían afectar nuestro impulso, nuestra motivación, nuestro trabajo. Bueno, más que motivación, nuestro impulso, ¿no? Nuestra mentalidad fuerte. Pero es importante siempre tener esa resiliencia emocional al momento de gestionar, ¿no? nuestro trabajo, ¿no? Como agentes inmobiliarios. Así es, porque este negocio es emprender, entonces todos somos emprendedores y un emprendedor pues no se puede dejar derrumbar por una venta que no le falló, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, ¿sabes qué, Miguel Ángel? Quizá muchas personas vean el negocio, vean un agente inmobiliario, quizá bien vestido, que sigue echando para adelante, ¿no? Como decimos, como muchos dicen. Te ven a ti que ya no tienes un año ni 6 meses, sino que tienes tiempo ya de experiencia. Y muchas personas te ven o ven a otros agentes y dicen, oye, se gana plata siendo agente inmobiliario, ¿no? El rubro inmobiliario da plata, ¿no? Entonces piensan inmediatamente que voy a entrar porque a la semana voy a ganar $1.000, ¿no? Pasa. Entonces,
¿qué es lo que las personas creen, o sea, lo que nadie te cuenta del rubro inmobiliario, en tu experiencia, qué puedes decir al respecto? Yo que inicié en el negocio también desde cero, porque no conocía absolutamente nada de este rubro, de este sector tan bonito que ahora me encuentro, es la paciencia. Para este negocio se necesita paciencia, porque como tú dices, bueno sería entrar y a la semana vender algo o cerrar algo y $1,000 al bolsillo. Semanalmente $4,000, escúchame, es buenísimo, pero no es así, ¿no? Toda operación tiene un proceso, ¿no? Incluso que una propiedad llegue a ti toma un tiempo, ¿no? Puede tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta un poco más. Ahí viene un poco de la mano todo lo que conversamos sobre la mentalidad, la disciplina, ¿no? Pero la paciencia es algo que uno tiene que tener en cuenta para este negocio porque no es tan fácil. Y ahora que te comentaba sobre las propiedades que lleguen a ti, también lo que yo no sabía y me di cuenta es las relaciones de las personas, ¿no? Los contactos que tú tienes, ¿no? Es muy importante que en este negocio sepan que estás en el negocio, valga la redundancia. Claro. Porque cuando yo ingresé me dijeron, oye, avísale a tu familia, a tus amigos que estás en el negocio, para que sepan, porque por ahí alguien siempre, te lo digo en todo este tiempo, esos años que estoy acá, alguien tiene un amigo, un primo, el papá de un amigo, el tío de un amigo, el papá del amigo, del hermano de tu amigo, que tiene una propiedad que quiere vender o quiere alquilar, o quiere comprar, ¿no? Claro. También para eso estamos. Entonces, retener relaciones, saber relacionarse o simplemente relacionarse con mucha gente es muy importante. Entonces, tanto la paciencia como para entender y dejar que el negocio madure, también es muy importante las relaciones con las personas, ¿no? Es muy importante. Wow, ahora que mencionas la paciencia me hizo recordar que justamente tuvimos un agente aquí en el podcast que mencionaba que él entró, dejó su sueldo, su trabajo seguro, por así decirlo, porque se dio cuenta que era bueno para las ventas, y dice que los primeros 3 meses fue una sequía completa, ¿no? Pero eso sí, después de esos 3 meses de paciencia, como tú mencionas, empezó a vender y más nunca dejó de vender, porque ya supo cómo hacer el trabajo y al sol de hoy es constante en sus ventas, ¿no? Claro. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y también que consideres, si tú estás con intención de unirte al rubro inmobiliario, debes tener una resiliencia emocional, una paciencia bastante buena para poder llegar al éxito, como lo son nuestros casos acá en el podcast constantemente. Muy bien. Sí, vas a comentar, no te preocupes, adelante. El asesor que me dices que estuvo en el podcast, ¿quién es? Arturo. Arturo. Bueno, Sí. si han visto el podcast o vean el de Arturo, Arturo es... yo entré un poco antes que él. Él fue uno de nuestros primeros asesores, como que de la primera promoción de la oficina. Claro. Y él ha crecido como no tienes idea. Él empezó desde cero, como tú dices, dejó su trabajo, dejó sus ingresos fijos, mensuales, y los primeros meses era escaso. Que pensó, me parece, incluso en, ¿será para mí esto? Porque no veía los ingresos que tenía constantemente anteriormente. Pero como tú dices, supo hacerla, supo cómo hacerlo, tuvo disciplina, tuvo constancia, tuvo paciencia y mucha mentalidad que él iba a llegar lejos. Y después de todos estos años, pues es el mejor asesor de mi oficina, ¿no? Y yo creo que de lejos bastante reconocido. Sí, se mantiene bastante, siempre tiene sus cierres por ahí bastante constantes, ¿no? Sí, así es. Muy bien, gracias por mencionar eso. Muy bien, esta parte, y estoy leyendo el celular porque esta parte es un poco más interactiva, esta parte se llama Tu Espacio, Sin Filtro Inmobiliario, correcto. Es una parte que hemos creado aquí con el equipo de producción, y es especie de ping pong que hacemos con todos nuestros invitados. Yo te voy a hacer preguntas cortas, preguntas rápidas, y tú tienes que responderme con lo primero que te venga a la mente, de acuerdo por supuesto, de acuerdo a la pregunta, por supuesto, ¿no? A ver, Okay. vamos a ver. Empezamos, ¿sí? Dale. ¿Qué excusas escuchas más seguido? Pausa, de los propietarios, de los asesores. No. Para la persona que quiere entrar al Para la negocio. persona que quiere entrar. Nosotros no, realmente hay que considerar, lo mencionamos, si bien es cierto que nuestro podcast es para que todo el mundo conozca el rubro inmobiliario, pero es principalmente para aquellas personas que desean conocer un poco más de cómo funciona el negocio, ¿sí? Quizá alguien que quiera ser agente inmobiliario, ¿no? Entonces,
Ahora sí sabes el contexto. Disculpa, más bien no te lo voy a haber dado antes. Dale. ¿Qué excusas escuchas más seguido? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Muy bien. Porque, déjame un ratito está bien. esta pregunta, porque mucha gente piensa que es un negocio o de movimiento rápido o que la quitan las cosas. Y aquí, si bien te damos muchas herramientas, el negocio pues hay que trabajarlo uno mismo. Y hay que aprenderlo, ¿no? Y hay que aprenderlo. Y si uno no tiene tiempo, pues no entras al negocio, ¿no? O sea, es así de simple. Muy bien, perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué hábito debería eliminar un agente hoy? No sé si es un hábito como tal, pero la flojera, la pereza, ¿no? Todo eso te hunde como agente, no te deja avanzar, entonces es algo que tienes que sacar de tu vida definitivamente, ¿no? Y aprender a ser disciplinado. Perfecto. Ok, tercera pregunta. ¿La actitud o la experiencia? Actitud. 100%. 100% actitud. Perfecto. ¿Qué error ves demasiado? Veo en realidad justamente lo que hablamos, ¿no? En todos estos años, la falta de consistencia. Porque hay asesores que pueden cerrar un mes, cierran una comisión de $5,000, ¿no? $7,000 y se quedan tranquilos un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Y no debería ser así. Si un mes cerré 5, el otro puedo cerrar 5 o más. Claro. Y así uno va generando sus ingresos. Entonces es la falta de constancia. De constancia. Muy bien, perfecto. Y la última pregunta del bueno, ya no es ping-pong porque se está dando respuestas más rápidas, más largas, ¿no? Es una palabra que define el éxito en bienes raíces. ¿Cuál será? Buena pregunta. Una palabra que define el éxito en bienes raíces. Perseverancia. Muy bien, todo se ha resumido, esta conversación que hemos tenido se resume en realidad de eso, porque requiere de mucho esfuerzo, mucha mentalidad de uno mismo, ¿no? Las herramientas están en la oficina, están en el mercado, están al alcance de nuestras cosas, pero lo que uno tiene que hacerlo desde adentro, ¿no? La perseverancia, la actitud. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy bien. A ver, Miguel Ángel, viendo la cámara, a las personas que quizá quieran iniciar en el negocio o avanzar en el negocio, ¿no? Pero no se sienten preparados todavía, ¿qué le dirías a esas personas? Que si tienen miedo es donde tienen que dar ese primer paso, porque el miedo de alguna manera te frena, ¿no? Te da, bueno, lo mismo es, ¿no? Esa situación de temor a qué va a pasar, si dejo mis ingresos, ¿no? Pero puntualmente en el negocio, justo cuando se tiene más miedo, es creo que donde se debe dar el paso. Si quieres intentar con el negocio, tengo miedo, ¿qué pasará? Ahí mismo llamar y solicitar información o investigar un poco más como que empíricamente por uno mismo, ¿no? Y de todas formas está la oficina, que considero yo que estoy prácticamente desde el inicio. Esta es una muy buena oficina con muy buenos valores y con muy buenas personas alrededor. Entonces, eso también se valora mucho. Por lo mismo que la competencia es muy alta en el país, son miles de asesores. Esa oficina considero que es muy buena porque te da todas las herramientas y realmente creo yo que la ética profesional que se maneja aquí es bastante buena. Es recomendado para todo el mundo que desee ingresar en este negocio. Muchísimas gracias por hablar también de aquí de nuestra oficina y por acompañarnos desde el inicio, Miguel Ángel. Realmente gracias también por acompañarnos en este podcast. Y bueno, nos queda claro por medio de esta entrevista de que el crecimiento en el rubro inmobiliario es poco a poco. Es un trabajo de constancia. ¿Sí? Es como recuerdo muy bien esa experiencia de aquel hombre que fue a buscar oro y no encontró nada, solamente migas de oro. Y cuando habló con un señor que tenía años en la mina de oro, se dio cuenta, le dijo, claro que hay oro, solamente es cuestión de acumular poco a poco. Y cuando revisó le mostró su bolsa, tenía puras minas de oro pequeñas, puras migas de oro. Entonces poco a poco fue creciendo su éxito al momento de buscar oro. Y creo que en el rubro inmobiliario pasa lo mismo. Debemos ser constantes para lograr nuestro éxito. Realmente muchísimas gracias, Miguel Ángel, otra vez más, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos durante este camino en esta primera temporada de Tu Espacio para Crecer. No se olviden de seguir nuestro canal para poder seguir aprendiendo más sobre el rubro inmobiliario.
Ha sido un gusto y un placer para mí y también para Miguel Ángel, estoy seguro, estar con ustedes el día de hoy. Y realmente muchísimas gracias. Este fue Tu Espacio para Crecer, el podcast donde hablamos sobre el éxito profesional y el rubro inmobiliario.